Hay preguntas que uno evita no por ignorancia, sino por miedo, miedo a lo que puedan revelar. Miedo a que al pronunciarlas en voz alta despierten algo que llevamos demasiado tiempo manteniendo dormido. Y esta, en particular, tiene una forma simple, casi inocente, pero carga una potencia silenciosa que puede atravesar cualquier defensa emocional. ¿Quién va a cuidar de ti cuando envejezcas? Haz una pausa, escucha bien lo que te estás preguntando. No es una amenaza, no es una tragedia escrita en piedra. Es apenas una posibilidad profundamente humana, tan real que asusta por su cercanía. A veces creemos que si no la nombramos, si no la dejamos entrar, tal vez logremos esquivarla, pero no funciona así, porque esta pregunta no es del futuro, es del presente. Está ocurriendo ahora, en este mismo momento, en el modo en que eliges relacionarte con tu vida, con tus vínculos, con tus silencios. Y si esa pregunta te incomoda, si te mueve algo por dentro, si sientes una especie de tensión suave pero persistente, es una buena señal. No porque haya una respuesta lista esperándote, sino porque algo en ti, algo profundo, lúcido, esencial, todavía tiene la capacidad de hacerse cargo, de mirar de frente, de asumir con humildad que la vida que estás construyendo hoy es la misma que te acompañará cuando ya no tengas tanta fuerza en las piernas, cuando las voces que te rodean se vayan apagando, cuando el mundo te pida más memoria que velocidad. La vejez no es un momento que llega de repente. Es una construcción diaria, invisible, muchas veces inadvertida, que empieza en la forma en que caminas hacia tus vínculos, en cómo respondes o no respondes a los gestos de cercanía, en cómo eliges mirar al otro sin urgencia, o en cómo te escudas en la ocupación para evitar la intimidad, porque nadie envejece de golpe, se envejece lentamente, con cada conexión que se debilita por descuido, con cada vínculo que se deja marchitar por orgullo, con cada acto de presencia que se posterga, con la excusa del cansancio o de las prioridades urgentes que con el tiempo muestran su vacío. Y es ahí, en esa suma de pequeñas omisiones, donde nace la verdadera pregunta, no quién te cuidará, sino a quién estás cuidando tú ahora, qué estás sembrando en el campo de lo humano. Porque el amor, la compañía, la presencia, no se improvisan cuando más los necesitas. Se cultivan mucho antes, a veces incluso sin saber que un día los vas a necesitar. No te hablo desde la moral ni desde la culpa. No te hablo para señalar errores pasados ni para venderte una promesa de redención. Te hablo desde la experiencia, desde haber acompañado muchas veces a personas que al llegar a la vejez se dieron cuenta con dolor y con lucidez de que no estaban solas por azar, que la soledad no se instala como una sorpresa cruel, sino como el resultado de una vida que se vivió más hacia adentro que hacia los demás. Y por eso esta pregunta no necesita respuesta inmediata. Lo urgente no es encontrar a quien te cuidará. Lo urgente es dejar de correr, dejar de aplazar lo esencial. Lo urgente es detenerte lo suficiente para dejar que la incomodidad haga su trabajo. Porque solo cuando nos atrevemos a sostener la mirada frente a lo que más evitamos, empezamos verdaderamente a transformarnos. El tiempo tiene una manera extraña de mostrarnos las cosas. No grita, no interrumpe, no discute contigo, solo pasa. Avanza con una calma que parece inocente, pero que en realidad es la expresión más implacable de la vida. Y mientras lo hace, se lleva lo que tú no supiste cuidar, lo que postergaste, creyendo que habría un después. Esa es una de las grandes trampas de la juventud. Pensar que el tiempo siempre nos va a esperar, que si dejamos algo para más tarde, ese más tarde llegará intacto, obediente, disponible. Pero no es así. La vida no tiene botón de pausa, no hay reembolsos, no hay repetición. Lo que hoy no haces se convierte en lo que mañana lamentas. Y cuando finalmente entiendes eso, suele ser porque ya has perdido algo irrecuperable.
hay una especie de ceguera funcional con la que muchas personas caminan, saben que el tiempo pasa, lo dicen, lo repiten, lo comprenden intelectualmente, pero no lo sienten. No lo incorporan emocionalmente, no lo dejan tocar su conciencia y entonces siguen viviendo como si fueran eternos, como si todo lo importante pudiera esperar, como si la vida no fuera en realidad un equilibrio finísimo entre lo que eliges ahora y lo que estás perdiendo sin darte cuenta. He visto tantas veces esa escena, personas que llegan a cierta edad y miran hacia atrás con una mezcla de nostalgia y rabia contenida. No porque hayan vivido mal, sino porque vivieron sin estar del todo presentes. Como si su historia lo hubiera escrito alguien más. Como si todo hubiera ocurrido con ellos dentro, pero sin ellos realmente ahí. Y cuando el cuerpo empieza a mostrar señales, cuando la energía disminuye, cuando el silencio pesa un poco más, entonces el tiempo ya no parece infinito. Entonces empiezas a recordar momentos que no aprovechaste, conversaciones que postergaste, reconciliaciones que nunca buscaste, presencias que dabas por seguras y que un día sin aviso dejaron de estar. El tiempo, cuando se vuelve conciencia, ya no se siente como una línea recta, se siente como una pregunta que se repite con otras formas. ¿Qué hiciste con los años que tenías en las manos? ¿Dónde pusiste tu atención? ¿A quién le diste tus días buenos? ¿Quién tuvo acceso a tu ternura? Y no se trata de una auditoría emocional, no es un examen de conciencia cargado de culpa, es una invitación seria a revisar si la vida que llevas es coherente con el ser humano que dices querer ser. Lo que más duele no es el paso del tiempo, lo que duele es darnos cuenta de que durante mucho tiempo estuvimos ausentes de nosotros mismos, que corrimos detrás de cosas que, en el fondo, no nos nutrían, que estuvimos tan ocupados en sobrevivir que se nos olvidó vivir, que pusimos más esfuerzo en tener que en ser, y cuando lo vemos, cuando por fin lo vemos, no hay grito, no hay drama, solo un silencio profundo que dice, esto no se puede recuperar, pero sí se puede transformar. Y tal vez esa sea la única forma digna de relacionarnos con el tiempo. No negarlo, no pelear con él, no tratar de detenerlo, sino escucharlo, dejar que nos hable, dejar que su paso nos enseñe a priorizar lo que importa. Porque si seguimos actuando como si siempre habrá otra oportunidad, puede que llegue el día en que, al mirar hacia atrás, no reconozcas en tu vida la presencia de lo que realmente amabas. Las decisiones pequeñas tienen una forma sutil de construir el destino. A veces creemos que son los grandes eventos los que marcan la vida, pero la verdad es mucho más simple y por eso mismo más inquietante. Cada día eliges quién estás siendo. Cada conversación que evitas, cada disculpa que callas, cada encuentro que decides posponer por cansancio o por comodidad, todo eso se acumula. Se convierte en estructura, en dirección, en historia. Y esa historia es la que, sin darte cuenta, estás escribiendo como antesala de tu vejez. No se envejece el día en que aparecen las primeras arrugas, ni cuando el cuerpo empieza a doler. Se envejece cuando dejas de cuidar tus vínculos, cuando eliges repetir patrones que ya sabes que no funcionan, pero igual los mantienes, porque cambiarlos exige demasiada honestidad. Se envejece cada vez que se prioriza lo urgente por encima de lo humano, lo superficial por encima de lo significativo, lo cómodo por encima de lo necesario. Y hay algo que es necesario decir, aunque incomode, no puedes vivir desconectado de las personas y esperar que, llegado el momento, ellas estén ahí para sostenerte. No puedes pasar años exigiendo, controlando, manipulando, aunque lo hagas en nombre del amor, y luego sorprenderte cuando el otro se aleja, porque nadie quiere envejecer junto a alguien que fue una carga emocional constante. Nadie se queda cerca por obligación durante mucho tiempo. El afecto obligado se seca. El cuidado impuesto se vuelve resentimiento. A lo largo de la vida muchos nos convencemos de que estamos actuando por el bien de los demás cuando en realidad estamos buscando mantener el control, y eso tiene un precio, no inmediato,
no visible, pero profundo. Porque todo lo que se hace sin libertad deja una huella. Y esa huella, con los años, se convierte en distancia. A veces esa distancia es física, a veces emocional, pero siempre termina pesando. He escuchado más de una vez el lamento de quienes llegan a los últimos años con una especie de sorpresa amarga. No pensé que estaría tan solo. Y lo dicen como si la soledad fuera una traición del destino. Pero en el fondo, si se atreven a mirar con honestidad, saben que hubo señales, que hubo decisiones que, por pequeñas que parecieran, fueron tejiendo esa red invisible que un día se convirtió en aislamiento. Por eso, cada elección importa. No porque tenga que ser perfecta, sino porque es una declaración silenciosa sobre lo que priorizas. Si hoy eliges el orgullo en lugar del perdón, mañana quizás no tengas a quien pedirle disculpas. Si hoy prefieres acumular logros y objetos, pero descuidas los abrazos, puede que un día descubras que nadie quiere celebrar contigo. Si hoy decides tener razón en lugar de escuchar, tal vez pronto no tengas con quién hablar. La vejez no es una ruina inevitable, es una consecuencia, y esa consecuencia se construye día a día, con las decisiones que tomas, incluso cuando crees que no significan nada. Uno de los errores más comunes y más dolorosos es creer que los hijos son un seguro de vida emocional, que por haberlos criado, por haber hecho sacrificios, por haber renunciado a uno mismo durante años, existe una deuda tácita que deberá saldarse con compañía, cuidado y presencia incondicional en la vejez. Lo entiendo. Es un pensamiento humano. Nace de la entrega, del cansancio, de esa sensación de haberlo dado todo. Pero aunque sea comprensible, también es una expectativa peligrosa, porque cuando el amor se convierte en una deuda, deja de ser amor y se transforma en transacción. Muchos padres se entregan tanto que se vacían, esperando que ese vacío sea llenado después por los hijos. Pero criar desde la espera del retorno es construir un vínculo tenso, cargado, silenciosamente exigente. Y esa exigencia, aunque no se diga, se siente. Los hijos la perciben. Crecen sabiendo que su libertad está hipotecada al dolor de sus padres, que cualquier decisión que tomen, alejarse, elegir distinto, no responder a la expectativa, puede activar una culpa devastadora. Y eso no es afecto, eso es una cadena emocional. Es difícil decir esto sin tocar alguna herida, porque hay padres que dieron lo mejor que podían, incluso más allá de sus propias fuerzas. Y no se trata de negar ese esfuerzo ni de minimizar su valor, pero hay que entender que el amor verdadero no pide garantías, se ofrece por elección, no por obligación. Y cuando los hijos deciden quedarse cerca, cuando cuidan, cuando acompañan, no debería ser por miedo a fallarle a sus padres, sino por gratitud, por amor libre, por deseo genuino de estar. He visto vínculos hermosos nacer de madres y padres que criaron desde la presencia, no desde el control, que ofrecieron libertad en lugar de deuda, que supieron estar sin invadir, que acompañaron sin aplastar. Esos vínculos, cuando llegan los años de fragilidad, se convierten en refugio. Pero también he visto lo contrario, padres que sin notarlo hicieron de su entrega un instrumento de manipulación emocional, que usaron el sacrificio como moneda y que terminaron cosechando distancia, aunque lo que más deseaban era cercanía. Nadie se siente cómodo cuidando a alguien que vive desde la culpa. El cuidado real nace del afecto, y el afecto florece donde hay respeto, donde hay espacio para ser uno mismo, donde no se exige nada a cambio. Por eso, si tienes hijos, míralos con amor, pero también con libertad. No los conviertas en los responsables de tu bienestar futuro. No les cargues con tu soledad anticipada. Dales alas, aunque parte de ti tema que vuelen lejos, porque el amor que vuelve, cuando vuelve libre, es el más confiable, el más profundo, el que no necesita justificarse. Y si en este momento sientes que esa relación está cargada, tensa, marcada por silencios incómodos, tal vez aún estás a tiempo de transformarla. Pero solo si renuncias al control,
solo si estás dispuesto a amar sin esperar devolución. Solo si entiendes que criar no es asegurar compañía, sino sembrar humanidad. La soledad en la vejez es uno de los miedos más grandes que atraviesa el ser humano. No es solo el temor a estar físicamente solo, es algo más sutil, más profundo. El miedo a no ser visto, a no ser necesitado, a no tener a quien llamar cuando anochece. Y sin embargo, a pesar de que ese temor existe, muchas veces actuamos como si la soledad fuera una fatalidad inevitable, una desgracia que cae del cielo sin previo aviso. Pero la verdad es otra, y aunque duela, merece ser dicha con claridad. La soledad no aparece de un día para otro, se construye. Se va tejiendo con cada acto que nos aleja de los demás, con cada relación que dejamos enfriar por comodidad, con cada palabra que no dijimos cuando era necesario, con cada vez que elegimos el silencio por orgullo o por miedo. He conocido personas que, al llegar a la vejez, se sienten abandonadas. Y cuando profundizamos, descubrimos que en muchos casos no fueron abandonadas, simplemente no supieron sostener los vínculos, no supieron abrirse a tiempo, no supieron pedir perdón, no supieron quedarse cuando el otro lo necesitaba. Y claro, ahora duele. Duele porque el cuerpo ya no acompaña como antes. Duele porque el tiempo que antes parecía abundante se ha vuelto apretado, escaso. Y en ese dolor emerge la pregunta: ¿qué hice con las personas que una vez me rodearon? La vida tiene una forma honesta de devolverte lo que entregas. No de manera perfecta ni matemática, pero sí profundamente simbólica. Si sembraste cuidado, empatía, escucha, es probable que eso en alguna forma regrese a ti. Pero si durante años fuiste distancia, juicio, indiferencia, entonces la soledad no es castigo, es consecuencia. Y esto no se dice para castigar a nadie con culpa, se dice para traer claridad, porque aún estás a tiempo de revisar cómo te relacionas, a tiempo de reparar si es posible, a tiempo de construir nuevos vínculos, aunque parezca tarde, porque nunca lo es del todo, pero hay que empezar por reconocer que la soledad no llega, se crea, y que cada gesto que haces hoy, cada palabra que eliges, cada escucha que ofreces, es una semilla. Una semilla que no sabrás cuándo va a florecer, pero que si no la plantas, seguro no florecerá. Y entonces vuelve la pregunta, transformada. ¿Fuiste presencia o ausencia en la vida de los demás? ¿Ofreciste tu calor o te protegiste detrás de la frialdad? ¿Cultivaste amistades verdaderas o solo contactos funcionales? Porque eso es lo que en el fondo te acompaña o te deja solo. La soledad como espejo no miente, no juzga, solo muestra. Y en ese reflejo, si tienes el coraje de mirar, tal vez encuentres el camino de regreso. Vivimos en una cultura que ha glorificado la acumulación. Nos enseñaron desde temprano que el éxito se mide por lo que posees: propiedades, cuentas bancarias, cargos, objetos que brillan más mientras más inalcanzables parecen. Y uno, sin darse cuenta, empieza a organizar la vida entera en función de ese paradigma. Se trabaja más, se duerme menos, se invierte en lo que da rendimiento, se sacrifica tiempo personal para alcanzar esa sensación efímera de triunfo. Pero cuando los años pasan y el cuerpo empieza a pedir calma, aparece una verdad difícil de tragar. Todo eso que tanto acumulaste no te sostiene. El oro no consuela. La cuenta bancaria no abraza. El reconocimiento público no te escucha cuando necesitas llorar. Y no es que los bienes no tengan valor. Claro que lo tienen. Aportan comodidad, pueden dar cierta tranquilidad, pero hay una diferencia enorme entre tener recursos y convertir esos recursos en tu identidad. Porque lo que te va a acompañar en la etapa más vulnerable de tu vida no será lo que hayas logrado materialmente, sino lo que hayas sembrado humanamente. He conocido personas con muy poco en lo económico, pero con una riqueza afectiva inmensa. Personas que al envejecer
Están rodeadas de miradas que las honran, de abrazos que no piden nada, de presencias que no necesitan explicación. Y también he visto lo contrario. Seres humanos con patrimonio, con poder, con una vida de logros visibles, pero solos, con teléfonos que no suenan, con visitas que duran lo mínimo, con miradas que evitan el contacto real, porque su vida fue construida sobre resultados, pero no sobre relaciones. El verdadero patrimonio no se puede medir en cifras. Se mide en la calidad de los vínculos, en la memoria emocional que dejas en quienes te conocieron, en cómo te recuerdan cuando no estás, en cómo se sienten contigo cuando sí estás. Y eso no se construye de un día para otro. No se compra, no se negocia. Se cultiva día tras día en los pequeños actos de humanidad que muchas veces despreciamos por estar muy ocupados llegando lejos. Hay personas que lograron todo lo que soñaban profesionalmente, pero que no tienen con quién compartir una comida sin sentirse extraños. Porque pasaron tanto tiempo ocupando cargos que se olvidaron de ocupar el corazón del otro, de hacerse un lugar allí. Y cuando intentan volver, a veces es tarde, porque los espacios que no se habitan con ternura se llenan de distancia. Por eso cuando escuches la palabra patrimonio, no pienses solo en cifras o en títulos, piensa en tu legado afectivo, en cómo estás siendo recordado ahora, en vida, en si las personas que te rodean lo hacen por elección, por afecto real o por compromiso forzado. Y si descubres que hay frialdad, que hay ausencia, que hay desconexión, aún puedes hacer algo. Porque la riqueza real, la que permanece, se construye siempre desde la autenticidad. Hay una idea profundamente arraigada que conviene revisar con mucho cuidado. La creencia de que merecemos ser cuidados simplemente por existir, por llegar a cierta edad, por haber acumulado historias. Pero el cuidado no es un derecho automático. No se activa por la edad ni por el cansancio. El cuidado genuino no se exige, se inspira. Y eso puede sonar duro, pero también es liberador, porque nos devuelve la responsabilidad sobre cómo hemos vivido, sobre lo que hemos entregado, sobre lo que seguimos siendo capaces de ofrecer. Nadie quiere cuidar a quien solo ha sido peso. Nadie se siente emocionalmente disponible para acompañar a quien jamás supo acompañar. Y no es por egoísmo, sino por agotamiento emocional. Hay algo profundamente humano en retirarse de los vínculos donde uno solo dio, solo sostuvo, solo toleró. El cuidado no florece en tierra seca. Necesita haber habido afecto, escucha, reciprocidad, aunque haya sido en dosis imperfectas. Y aquí es donde muchas personas, al llegar a cierta etapa, se enfrentan con una tristeza silenciosa, la de darse cuenta de que nunca aprendieron a cuidar realmente, que confundieron cuidar con controlar, que confundieron estar con imponer, que hicieron de la ayuda un instrumento de poder y del sacrificio una excusa para manipular. Y claro, ahora esperan que alguien haga lo mismo por ellos, pero desde el amor. Y eso no funciona así. El cuidado verdadero nace del respeto profundo, de la admiración tranquila, de la confianza que se construyó paso a paso. No tiene que ver con sangre ni con obligaciones familiares. Tiene que ver con la historia emocional que tejiste con cada persona, con lo que ofreciste sin esperar recompensa. Con los pequeños gestos que parecían insignificantes, pero que sembraron memoria emocional, escuchar cuando nadie lo hacía, abrazar sin prisa, acompañar sin juzgar, estar cuando no era conveniente. Y lo más hermoso de esto es que nunca es tarde para comenzar a sembrar, porque los vínculos reales no nacen del tiempo, nacen de la calidad. Puedes haber estado ausente mucho tiempo, pero si hoy eliges estar con verdad, con humildad, con ternura, algo empieza a cambiar, algo se reordena. Porque el alma humana, cuando siente sinceridad, responde. Así que tal vez la pregunta no sea ¿quién me va a cuidar?, sino ¿a quién estoy cuidando hoy? Sin condiciones. ¿Dónde estoy dejando huellas de presencia auténtica? ¿Qué vínculos estoy nutriendo sin la expectativa de recibir nada a cambio? Porque el cuidado que viene cuando viene no lo hace por deuda, sino por memoria emocional.
Y esa memoria no se compra, no se impone. Se gana todos los días en la forma en que tratamos a los demás, incluso cuando nadie está mirando. En un mundo que promueve la planificación financiera como sinónimo de previsión, es comprensible que muchas personas dediquen buena parte de su vida adulta a construir una estabilidad económica. Aseguran su jubilación, invierten, ahorran, se privan de placeres presentes en nombre de un futuro más cómodo, y no hay nada de malo en eso. Es sensato, es responsable, incluso necesario en ciertos contextos, pero la pregunta que casi nadie se hace y que cobra fuerza con los años es: ¿qué pasa cuando al llegar ese futuro el saldo bancario está lleno, pero el alma vacía? Porque nadie te dice que la paz interior no se compra, que la sensación de haber vivido bien no aparece al mirar una hoja de cálculo, sino al cerrar los ojos en silencio y recordar sin arrepentimientos. Que el verdadero confort en la vejez no viene del colchón financiero, sino del colchón emocional que construiste durante toda una vida. He visto personas con una excelente situación económica, casas amplias, cuentas en orden, pero con una tristeza crónica que no saben explicar, y al explorar descubrimos que lo que falta no es dinero, falta sentido, falta compañía real, falta la sensación de que su vida tuvo propósito, que dejaron huellas, que alguien piensa en ellos con ternura cuando no están presentes. Y eso no se puede planificar con una póliza de seguro, se construye desde mucho antes, en la forma en que se vive cada etapa. Preparar la cuenta bancaria para el futuro es importante, pero preparar el alma es urgente, porque la vejez, en su desnudez, no permite distracciones. Cuando el ruido exterior baja, lo que queda es la calidad de tu mundo interior. Tus recuerdos, tus vínculos, tus duelos, tus logros afectivos, tu capacidad de perdonar y perdonarte, y la preparación emocional no se hace solo con lecturas o reflexiones abstractas. Se hace con acciones, con decisiones valientes, con actos de presencia verdadera, con conversaciones postergadas que finalmente te atreves a tener, con reconciliaciones que tal vez no cambien la historia, pero sí alivian la conciencia, con gestos sencillos que dan lugar a una paz que no se puede comprar. A veces creemos que estamos listos para envejecer porque tenemos resuelta la parte práctica, pero la pregunta de fondo es otra. ¿Estás en paz contigo mismo? ¿Sabes quién eres cuando no estás ocupado? ¿Tienes con quién compartir el silencio sin sentir incomodidad? ¿Puedes mirar tu historia con compasión sin maquillarla ni condenarla? Esa es la preparación más importante. Porque cuando el cuerpo empiece a pedir calma, cuando la actividad se reduzca, cuando las visitas sean menos frecuentes, lo que te va a sostener no será lo que tengas, sino lo que eres. Y si lo que eres está en orden, si tu alma tiene un lugar cálido donde habitar, entonces el envejecimiento no será una amenaza, será una etapa más, vivida con dignidad. La vejez tiene la cualidad de un espejo sin adornos. No embellece, no distorsiona, no suaviza las líneas. Muestra lo que hay, muestra lo que fuiste, lo que diste, lo que dejaste pendiente. No inventa, no castiga, no premia, solo revela. Y eso, aunque puede parecer intimidante, es también una de sus mayores dignidades. Te ofrece la oportunidad de verte sin disfraces, sin estrategias, sin ocupaciones que distraigan. Te devuelve al centro, al corazón de lo que has sido. Muchos llegan a esa etapa con temor, no al paso del tiempo, sino a lo que el tiempo podría mostrarles. Porque una cosa es envejecer con la conciencia tranquila, con la certeza de haber amado, de haber estado, de haber sido honesto con uno mismo y con los demás. Y otra muy distinta es llegar cargando culpas, resentimientos no resueltos, vínculos rotos que nunca se intentaron reparar. He escuchado tantas veces la frase, si pudiera volver atrás, y siempre que la escucho hay una pausa cargada de emociones no dichas. Porque la mayoría no quiere volver atrás para cambiar decisiones grandes, sino para haber dicho algo que no se dijo, para haber abrazado un poco más, para haber perdonado cuando todavía había tiempo.
Son cosas pequeñas, sí, pero en el balance final son las que pesan más. La vida no se puede rebobinar, pero sí se puede resignificar. Porque aunque no podamos cambiar el pasado, sí podemos darle otro lugar dentro de nosotros. Podemos dejar de cargarlo como una piedra y comenzar a mirarlo como una fuente de sabiduría. La vejez, cuando es asumida con valentía, permite ese trabajo, el de reconciliarse con la propia historia. No temas envejecer, teme más bien llegar a viejo sin haber vivido con profundidad, sin haber amado de verdad, sin haberte permitido sentir, sin haberte dado la oportunidad de construir algo que vaya más allá de ti, porque eso es lo que realmente deja huella, tu capacidad de haber estado presente, no perfecto, no ideal, no sin errores, pero sí presente, con la intención clara de ser alguien con quien la vida se vuelve un poco más humana. Y si al mirarte ahora descubres que hay cosas pendientes, no te condenes, míralas con compasión, porque verlas ya es un acto de madurez, ya es un paso hacia adelante. Lo importante no es llegar impecable al final, sino poder decir con honestidad: hice lo que pude, y cuando ya no pude, elegí seguir creciendo, porque crecer no termina con la juventud. A veces, lo más profundo del crecimiento empieza cuando el cuerpo empieza a aflojar, pero el alma por fin se permite hablar. A veces, lo que más necesitamos no es una solución, sino una segunda oportunidad. No una segunda oportunidad para volver al pasado, sino para transformar el presente con más conciencia, más calma, más presencia. Porque incluso después de los errores, incluso después de las ausencias, incluso después del tiempo malgastado, siempre queda algo en pie, la capacidad de elegir distinto, de hacer un giro, de ofrecer una versión de ti que esta vez no actúe desde el miedo, la prisa o la costumbre, sino desde la claridad que solo los años vividos pueden ofrecer. Nunca es tarde para mirar hacia adentro y reconocer que puedes cambiar, no por desesperación, no por arrepentimiento, sino por amor propio, por dignidad emocional, por respeto a la vida que todavía te queda. Porque aun si el tiempo parece corto, aun si las fuerzas ya no son las de antes, hay algo que nadie puede arrebatarte: tu capacidad de vincularte desde la verdad. Y no necesitas gestos grandiosos, no hace falta reconstruir toda tu historia de golpe. A veces basta con una llamada sincera, con una disculpa que nunca habías podido pronunciar, con una conversación que parecía perdida y que decides rescatar. A veces basta con sentarte frente a alguien y decir: estoy aquí. No sé cómo hacerlo perfecto, pero quiero intentarlo diferente. La vida es una oportunidad constante de transformación, pero no siempre la vemos a tiempo. A veces tiene que pasar media vida para entender lo que de verdad importa. A veces necesitamos que el cuerpo se canse para que el alma despierte. Y eso no es un fracaso. Eso es madurez. Es haber vivido lo suficiente como para empezar a vivir de verdad. No te mires con dureza. No te condenes por lo que no supiste hacer antes. No te cierres a la posibilidad de reparar, de construir, de acercarte. Mientras respires, tienes algo para ofrecer. Y mientras tengas algo para ofrecer, tienes algo que recibir. Porque eso es lo que somos en esencia. Seres que dan y reciben, que hieren y también sanan, que fallan pero también aprenden. Y tal vez, después de todo este recorrido, la gran lección no sea responder quién va a cuidar de ti en la vejez, sino comprender que ese cuidado empieza por ti, por cómo eliges vivir, por lo que siembras hoy, por cómo habitas el amor, el vínculo, la presencia, porque envejecer con paz, con compañía y con dignidad no es una cuestión de suerte, es la consecuencia silenciosa de tus elecciones diarias. Y si has escuchado hasta aquí, si has permitido que estas palabras hagan eco en tu conciencia, entonces ya has empezado, ya estás cambiando. Y eso en sí mismo ya es una forma de cuidado.